Bueno, lo primero, mostrar nuestra satisfacción en nombre de Comisiones Obreras por poder haber celebrado esta reunión de la Comisión Tripartita de Seguimiento de los ERTEs en las Islas Baleares. Es una forma de solidarizarse con un territorio de nuestro país que está sufriendo particularmente los efectos, los embates de una crisis económica que ayer, en el breve tiempo que pudimos estar en esta preciosa isla, pudimos cotejar y pudimos comprobar. Una isla, un territorio muy afectado por la caída del turismo, con muchísimos problemas socioeconómicos, y además de agradecer al Gobierno de las islas, a su presidenta, a su consejero de Trabajo, la acogida recibida, desde luego un abrazo, un apoyo solidario a los trabajadores y las trabajadoras, evidentemente de toda España, pero hoy particularmente de esta tierra, ¿no? Hemos celebrado una reunión que en realidad no es más que la vuelta de las reuniones presenciales que veníamos manteniendo para hacer un seguimiento permanente de cómo evolucionan los ERTEs y cómo evoluciona el empleo en nuestro país. Y, en nuestra opinión, la reunión de reinicio de las actividades de negociación, hacemos un balance positivo a priori, ¿no? Hacemos un balance positivo porque hemos visto una buena disposición, tanto en el Gobierno como en las organizaciones empresariales, para abordar lo que nos parece uno de los principales retos que tiene España en el corto plazo, que es renovar la regulación de la figura de los ERTEs de manera que sirva para dar respuesta a los problemas que vuelve a tener de forma aguda la economía española, producto de los rebrotes, producto del agravamiento de la situación de la pandemia, producto de determinadas decisiones que están poniendo muchas trabas al desarrollo del modelo turístico que tienen algunas partes de nuestro país. Bueno, pues hemos puesto una serie de planteamientos sindicales encima de la mesa que a priori han tenido una buena acogida en el Gobierno de España y también en las organizaciones empresariales. Partimos de esa realidad. Necesitamos renovar los ERTEs. Necesitamos renovar los ERTEs de manera que sean la alternativa a los despidos, como han sido en buena parte en los últimos meses. Necesitamos mantener los llamados ERTEs de rebrote, es decir, prever las situaciones que se pudieran generar en actividades que están volviendo a tener limitaciones, ocio nocturno y muchas otras, y que están haciendo que empresas que habían salido del ERTE vuelvan a acogerse a ellos. Bueno, esta previsión la habíamos hecho en el último acuerdo de ERTEs y hemos planteado la necesidad de mantener los ERTEs de rebrote. Por otro lado, le hemos trasladado al Gobierno, desde Comisiones Obreras, también desde la Unión General de Trabajadores, su secretario general supongo que hará alusión a ello, que, en nuestra opinión, ir a un sistema estrictamente sectorializado de ERTEs no es una buena idea. Necesitamos, evidentemente, concentrar el esfuerzo fiscal que está haciendo nuestro país, las exoneraciones fiscales, seguro que hay que canalizarlas a sectores que están padeciendo los efectos de la pandemia, esto con toda seguridad es así, pero hay situaciones que hay que resolver y hay que dotarse de criterios para poder seguir apoyando a empresas y a trabajadores de manera que nadie se quede atrás. En los últimos días ponía yo un ejemplo que además tiene que ver con una situación que se puede entender perfectamente en este territorio. En estos momentos, seguramente un supermercado no está estrictamente, ni mucho menos, ligado al turismo. Un supermercado, por tanto, podría entenderse que no está particularmente afectado por la situación actual de la pandemia. Pero si ese supermercado está en Ibiza, ese supermercado está en la misma situación que un local de hostelería que esté en Ibiza, en Mallorca, en Benidorm o en cualquier otro sitio. Por tanto, hay que buscar cómo damos salida a estas empresas y a estos trabajadores y trabajadoras. Por tanto, hemos planteado que la sectorialización de la aplicación de los ERTEs de forma estricta no nos convence, ni mucho menos, y hemos encontrado una actitud receptiva, tanto en COE como en el Gobierno, para abordar esta cuestión. Otra cosa que también, siempre a priori, porque el lunes vamos a reiniciar las negociaciones, nos ha sonado bien, es la voluntad. Primero, porque tanto COE como CEPIME no se han mostrado contrarias, y la voluntad que la ministra acaba de expresar y que tomamos nota de revisar los sistemas de la prestación de desempleo, porque hay
unos cuantos cientos de miles de trabajadores que en este mes de septiembre verían disminuida su prestación de desempleo al 50% de la base reguladora. Y con ese dinero no da para casi nada en nuestro país. Y, por tanto, mantener al menos la prestación de desempleo en términos como los que existían anteriormente o ese 70% de la base reguladora es para los sindicatos una prioridad absoluta. Es más, saliéndonos estrictamente de la cuestión de los ERTEs, para Comisiones Obreras hay que afrontar cuanto antes la derogación de la reforma del desempleo del año 2013, que es la que conllevó la disminución de las prestaciones de desempleo desde el sexto mes. Hemos hecho una estimación. Derogar esa reforma supondría para España aproximadamente un gasto de 970 millones de euros al año y sería recuperar los derechos arrebatados a los desempleados y desempleadas en el año 2013. Porque manteniendo la prestación de desempleo en el 70% a los trabajadores en ERTE, evidentemente estamos de acuerdo con esa medida y la hemos hecho nuestra, la hemos planteado encima de la mesa y esperemos poderla sacar adelante, pero hay trabajadoras y trabajadores que están cobrando el desempleo sin estar en un ERTE, sino porque han perdido el trabajo y hay que darle salida también a esta situación. Otra cuestión que ha traído bastante debate, el tema de los plazos. En nuestra opinión, hay que trasladar desde los agentes sociales y desde el Gobierno de España una idea fuerza. La utilización de los ERTEs como fórmula alternativa al despido tiene que durar tanto como dure la crisis económica y la pandemia sanitaria. Y, por tanto, se puede ir revisando durante un determinado tiempo, se pueden hacer revisiones del instrumento cada X tiempo. Si no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos tenido en junio los ERTEs de rebrote, por ejemplo. Es decir, hay que ir afinando la regulación, hay que ir afinando dónde se meten los recursos, pero en nuestra opinión hay que dar certidumbres a la sociedad española. Y mientras la situación de crisis que estamos padeciendo se dé en los términos de gravedad que se da, mientras la pandemia siga afectando a sectores productivos como está afectando, hay que contar con la figura de los ERTEs en el tiempo que sea necesario. Y este es un mensaje fuerza que queremos hacer desde las organizaciones sindicales. Y alguna cuestión más que hemos planteado encima de la mesa. Hay que proteger con prestaciones sociales a trabajadores y trabajadoras que perdieron su prestación de desempleo contributiva y asistencial con el estado de alarma, que se han visto imposibilitados de encontrar ningún puesto de trabajo porque hemos tenido el país medio parado y porque incluso después, hasta hoy mismo, es complicado, evidentemente, buscar puestos de trabajo. Tenemos que compensar a esos trabajadores que perdieron la prestación de desempleo con algún tipo de prestación, bien sea la reposición del tiempo de paro que consumieron en el estado de alarma o bien mediante algún tipo de prestación que les permita al menos tener un mínimo ingreso durante estos meses que vienen, ¿no? Estamos con la voluntad de negociar y negociar intensamente. La primera reunión, como aquí ya se ha dicho, es el lunes. Estamos, evidentemente, por la labor de llegar a un acuerdo bastante antes, si es posible, de que acabe el mes. Por supuesto que no queremos llegar al 28 o al 29 de septiembre con la incertidumbre de si va a haber un acuerdo sobre ERTEs o no. Vamos a intentar hacerlo antes. Cuanta más disposición por parte del Gobierno para derivar recursos a esto, más fácil llegar a un acuerdo. Esto es así. Y, por otro lado, y con esto ya concluyo, estamos en un territorio donde creo que los ERTEs, la renovación de los ERTEs es fundamental, pero el sector turístico en general y en territorios como Islas Baleares en particular, va a haber empresas, y seguramente no pocas, que solo con la solución de los ERTEs no vamos a resolver los problemas de la gente. Porque va a haber muchas empresas que van a parar su actividad en las próximas semanas, va a haber muchas empresas que van a cerrar, por tanto, el ERTE que ahora mismo estaban aplicando a sus trabajadores y trabajadoras, y tenemos que buscar una solución para estas situaciones, que tienen que ver con la existencia de los fijos discontinuos, evidentemente, pero que tienen que ver también con cómo dotamos de algún tipo de renta para tratar de enganchar con la próxima temporada turística. La voluntad de los sindicatos es
desarrollar toda esta negociación, una rápida, todo lo que tiene que ver con los ERTEs. Algunas de las otras cosas que he planteado pueden tener un plazo un poco superior porque son medidas de protección social de carácter más amplio, pero esa va a ser nuestra voluntad y nuestro objetivo. Y por último, y ahora sí que termino, en opinión de Comisiones Obreras, el Gobierno, no solo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuanto antes debiera poner en marcha un espacio de participación organizado, calendarizado y con capacidad de negociación y de decisión importante en todo lo que tiene que ver con los planes de reconstrucción económica que va a requerir nuestro país a partir del año que viene. Me estoy refiriendo a la canalización de los recursos europeos. Me estoy refiriendo a las transferencias que se aprobó en el Plan de Reconstrucción Europea, que tienen que derivar en políticas sectoriales, en políticas industriales, en políticas de refuerzo de servicios públicos y en políticas de protección a las personas, donde el diálogo social tiene un papel determinante que jugar. Y su perímetro va bastante más allá propiamente del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Inclusión Social, que también, pero alude también a más áreas del Gobierno. Por tanto, iniciamos un curso en una situación dramática para muchos ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras. Desde luego, los agentes sociales, Comisiones Obreras, va a poner todo de su parte para poder alcanzar acuerdos que permitan salvaguardar los derechos, las rentas y los trabajos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. El diálogo social se ha demostrado que es una herramienta efectiva, que puede serlo si continuamos derivándolo en acuerdos, y la voluntad por nuestra parte, desde luego, no va a faltar. Y por mi parte, nada más.